Muy Bueno, me bien, pareció mis curioso queridos que, estudiantes. Un momento que voy a identificar perdón, el video. Em, 14 de marzo de 2023, lengua española uno, semana uno del tercer trimestre. Mira, ya dije trimestre que no me gusta. Bueno, no es que no me gusta, es que eso se llama lapso. Y el año pasado de repente le dio una fiebre a todo el mundo de decir trimestre y no volvieron a decir lapso más nunca. Solo yo me quedé diciendo lapso. Em, Semana uno del tercer trimestre o lapso del año académico 2021-2 que se está llevando a cabo en el 2023. Fíjense el atraso, chicos. Y entonces, bueno, estamos respondiendo preguntas acerca de las tipologías textuales académicas, que es como deberíamos haberlas llamado en la plataforma de Canvas, que es donde está albergado el contenido. A ver, entonces ya dijimos los buenos días y todo eso. ¿Qué ibas a decir, Cuervo? no, que me pareció curioso que entre las tipologías académicas también Sí. incluya los hilos de Twitter. Ah, sí. Eso es una especie de travesura y no, en realidad esa no es académica. Puede llegar a serlo si uno la adopta para analizarla, ¿no? Para estudiarla, para Claro, descubrir sus características. Pero ciertamente no es académica, sí, en principio. Es una claro, tú no vas a de, hacer sí, no sé, no vas a hacer un informe académico mediante un hilo de Twitter. exactamente, sí. Sin embargo, mira, el lapso pasado, el lapso pasado, yo les pedí a los estudiantes de segundo año, bueno, primero les repartí un cuento venezolano a cada quien, ¿no? Un cuento literario. Eh, a cada uno le envié un cuarto diferente. Y después de que todos me aseguraron que ya lo habían recibido, que lo estaban leyendo, les mandé la bomba. Es una tarea que quería que hicieran. Pero era una tarea sencillísima, era simplemente leer el cuento y luego escribir un tweet. Ni siquiera era un hilo, sino un tweet. Lo que cupiera en un tweet con su visión de ese cuento, sus sensaciones o su análisis, si querían hacer un análisis, qué sé yo. Claro, el que quisiera escribir más de uno, el que quisiera hacer un hilo de 25, ¿cómo se llama eso? Posts, eh, ya él lo podía hacer. El límite máximo de escritura no había. El límite mínimo era un tweet acerca de lo que ellos veían en ese cuento, que ellos habían pensado cuando lo leyeron, lo que sintieron, que si eso les gustaba, que si no les gustaba, etcétera. Bueno, lo que hacemos normalmente en los comentarios en segundo año, pero reducido a lo que cabe en un tweet o más, el que quisiera escribir más. Y la cosa funcionó maravillosamente. Bueno, la mitad del curso no lo hizo, pero los que lo hicieron fantástico. Ah, esa fue en realidad la incursión de una tipología de texto general, no académica, la incursión de una tipología general dentro de la academia, ¿no? Porque con el auxilio de Twitter podemos hacer eso. Y una sola de las estudiantes publicó su tweet, les dio pena, pero todos me las mandaron a mí y me pareció un trabajo hermoso. Entonces, fíjense que más bien es que se puede utilizar el hilo de Twitter para hacer cosas dentro de la academia, pero son cosas limitadas. Tal como dices tú, uno no va a presentar una ponencia leyendo hilos de Twitter, ¿no? Sí, o sea, sí tienen unos usos muy buenos para otros campos, obviamente, el científico puro no, pero para contar historias varias, para explicar ciertos aspectos, por ejemplo, yo he visto una persona que se pasa hilos y hilos enteros explicando Sí, los tipos de armaduras a lo largo de la historia, y al final ponen incluso sus fuentes para que vean que, o sea, que no están sí, hablando, no se sí. están inventando nada. Es bastante fino, bastante útil. Sí, en realidad esas personas lo que están haciendo es escribir un artículo, solo que escribiendo un artículo y poniéndolo en un blog, por ejemplo, quizá no lo leería tanta gente. Así que ellos quieren aplausos inmediatos. No, pero ciertamente, como tú dices, son cosas que están muy bien hechas, ¿no? Y tienen bibliografía y todo eso. Y muchísimos de ellos valen la pena leerlos.
A mí me encantan los de arte y los de historia. Y iba a contar que cuando les pedí esa actividad a los muchachos de segundo año, la muchacha que lo publicó en su Twitter tenía otros cuantos hilos ahí, y sobre todo de lingüística. Y me los puse a leer y me parecieron fantásticos. Y yo les dije, mire, ¿tú por qué haces eso? No para cuestionarla, ¿no? Que está muy bien que lo haga, sino porque, ¿por qué te pusiste? ¿Cómo se te ocurrió la idea de hacer eso que normalmente los estudiantes pensamos que la lingüística es fastidiosa? Y ella me dijo, no, profe, es una tarea que yo hice, la profesora Ortega nos puso, eso es una evaluación. Teníamos cada estudiante tenía una teoría lingüística del siglo XX y cada uno tenía que construir un hilo de Twitter para explicarlo y responder las preguntas que pudiera hacer el público, ¿no? Había que prepararse para escribir eso. Y como tú dices, al final ponían la bibliografía y todo lo demás. Y si alguien preguntaba, respondía. Porque si la profesora descubría que alguien había preguntado y ellos no respondían, pues no, la nota no iba a ser muy buena. Así que me pareció fantástica la idea. Se nos ocurrió, bueno, simultáneamente no. A esta otra profesora se le ocurrió primero, pero yo no sabía que ella lo había hecho. Y la idea de ella fue mucho mejor porque había que estar pendiente, había que seguir desarrollando eso. Yo quería un tweet, nada más. Pero bueno, ciertamente no es académico ese género, esa tipología. Solo que es nueva. Me imagino que la profesora, no recuerdo quién fue que hizo el video, encontró esa oportunidad para hablar de él porque es una novedad. También, o sea, no lo he visto en detalle, pero es que existe informe académico, pero también existe el informe científico. Supongo que uno está más enfocado a ciertos campos y el otro más general, no sé. Mira, la verdad es que a mí también me llamó la atención eso. Ayer y esta mañana que estuve viendo el video, me dije, caramba, estos dos son o el mismo o casi el mismo, ¿no? Seguramente si te pones a ver los detalles vas a encontrar alguna diferencia, pero yo no sé, en realidad sí vale mucho la pena. Porque incluso los informes científicos que hacen los científicos que no trabajan para una universidad, sino que trabajan, por ejemplo, para un laboratorio, que es una empresa, tienen que tener esas características, tienen que tener rigor científico, tienen que tener bibliografía, antecedentes, el resumen que va antes de comenzar el texto, tienen que tener lo de los antecedentes es importantísimo, ¿no? Porque son las investigaciones anteriores que se hicieron de este mismo tema o de este mismo punto, ¿no? De de esta misma medicina en el 84 se hizo la primera investigación, en el 86, en el 90, en el 2003, en el 2007, en el 2010 se hicieron investigaciones sobre esto y ahora yo otra vez voy a seguir con esto porque yo creo que tengo un adelanto sobre esto. Hay que contar toda esa historia, no en forma de historia, sino que hay que ir hablando de lo que significó la investigación de tal año y lo que descubrieron y después lo que vino 2 años más tarde descubrió tal otra cosa o demostró que tal descubrimiento anterior no era totalmente preciso y cómo se ha ido llegando al estado actual del asunto. Eh, Todo científico que haga eso, por lo tanto, tiene que escribir un informe. Tiene que hacer más o menos lo mismo, trabaje donde trabaje. No, si está solo en la Antártida, por allá perdido, va a ser lo mismo que si está en el laboratorio del edificio de la escuela Luis Racetti, que es en la UCB. Entonces yo no le veo muchas diferencias a esos dos, el científico y el académico. Terminan siendo más o menos lo mismo. Hay que pensar que un informe científico también puede ser, esa puede ser una diferencia grande. Eh, bueno, digo grande porque es quizá la más notoria, pero al final tampoco es grande. Que un informe científico también puede ser de una ciencia humanista, es decir, no es biología y química, sino que es lingüística, por ejemplo, o estudios literarios. Ah,
o un informe de un estudio científico que se ha hecho, por ejemplo, en la Escuela de Comunicación Social, en sociología. Esas son ciencias, aunque no sean las ciencias tradicionales, ¿no? Las ciencias exactas que uno conoce, eh, que parten todas o están siempre relacionadas, conectadas íntimamente, eh, asociadas a la matemática, ¿no? Las ciencias humanísticas también utilizan la matemática, pero no es exactamente lo mismo. Bueno, estas también tienen que tener ese rigor, pero no es el rigor matemático de las otras. Vale, yo después entonces veo cuáles son los pequeños detalles que los diferencian. Sí, son pequeños detalles, exactamente. Además de eso, cada investigación es un mundo, así como cada cabeza es un mundo. Cada investigador, cada investigador es un mundo, cada institución es un mundo. Y cada investigación particular que uno hace sobre este o aquel tema pequeñito o grande es un mundo aparte. Entonces eso dará como resultado un informe, un artículo, una ponencia o lo que sea, diferente a todos los demás. Eh, incluso uno como autor científico incluso, puede darse cuenta de que no escribió igual cuando, cuando investigó sobre esta medicina que cuando investigó sobre esta otra. Son medicinas, ¿no? Se hizo más o menos lo mismo, se pretende más o menos lo mismo, curar tal enfermedad, y resulta que cuando me puse a escribir lo que había que escribir, pues me salieron con algunas diferencias visibles, ¿no? Y, pues, siguen siendo científicos, siguen siendo rigurosos, siguen usando bien la metodología, siguen usando bien el, las comprobaciones y la bibliografía, pero salen dos informes muy diferentes. Bueno, pasan esas cosas. Por muy apegado que esté uno a, a la estructura del texto que está haciendo, siempre van a salir algunas cosillas que no son exactamente lo que recomienda el método de escritura, quiero decir. Porque cada situación exige este tipo de oraciones, exige aquel tipo de párrafo, etcétera. Uno no puede imaginarse que todos los textos van a ser iguales. Nunca hay dos textos iguales, aunque se trate del mismo tema. Ni siquiera si los escribe el mismo autor. Dios mío, pero ¿por qué tanta gente hoy aquí? Tenemos 15 estudiantes. ¡Qué maravilla! Y bueno, se suele ser, bueno, usualmente ese es el número. Sí, A veces parece que somos no. 12, aunque al final del acto pasado éramos como 9 por ahí. Caramba, ¿será que nunca estoy yo en esta pantalla y no me fijo en eso? Sí, a veces me voy para otras pantallas. No veo la multitud. Bueno, muchas gracias, chicos. Muchas gracias por su asistencia. A Eh, ver, ¿qué otro? Ah, bueno, también aquí hablan de la reseña crítica. esa de la reseña crítica a mí se me pareció muchísimo al comentario que hacemos nosotros. Sí, sí se parece. Si uno ve las características y las estructuras, ¿Sí? es bastante parecido. A mí me confunde un poco a veces esto de que en unos digan, en esta, una de las características es que hay que poner un análisis. Y bueno, y en la otra no. Entonces uno se pone a investigar sobre la otra y algunos autores ponen que hace falta el análisis y hay otros autores ponen que no hace. Eh, entonces, que aquí hay que hablar de las características positivas y allá no. Ahí, entonces. A mí me suena que una reseña debería destacar lo positivo, pero en algún autor he visto que, y hasta me parece que en el video de esta semana dice que no siempre tiene que ser positivo. Cada cabeza es un mundo.
incluso con estas cosas que se supone que son rígidas, más o menos rígidas. Claro, porque como dice el nombre, reseña crítica, una crítica puede ser buena o mala, dependiendo de Sí, qué te pareció el contenido a leer. ciertamente. Hay que aplicarle algún criterio para eso. Sí. Bueno, déjame ver si Y yo encuentro alguna cosa que preguntar. ¿Qué ibas a decir? no, nada, creo que esas son todas las tipologías académicas que presentan esta semana, a menos que una se esté escondiendo por ahí. Eh, Ustedes son el grupo en el cual yo hablé de un, no, no es que hablé, que hablando con un grupo hace 2 o 3 semanas, yo me acordé de un artículo que yo había escrito que no recordaba, que se titulaba Breve Introducción a la Escritura Académica. ¿No fue con ustedes? Creo que sí. Sí, me suena. Qué bien, Creo que sí. qué bien. Entonces, ayer yo me puse a buscar aquí en la lista del material que hay que leer o que hay que revisar, que me dije, Dios mío, cuántas cosas. Em, Me dije, ahí debería estar ese artículo y no está. Son unos malvados, no la incluyeron. Bueno, ustedes ya la tienen, ya la tienen. Entonces, esa es parte de nuestra